Bueno, continuamos con esta reflexión del libro del Apocalipsis. Hago un poquito un resumen de lo que estábamos viendo en el capítulo anterior, donde se habla de 7 trompetas y 10 plagas. Hace como un repaso de lo que se vivió en el libro del Éxodo. Les conté esa parte, que cuando Moisés quería liberar al pueblo de Israel, que era esclavo en Egipto, el faraón pues no quería, ¿va? Eran esclavos, dice, ¿cómo los voy a dejar libres? Y entonces empiezan a llegar estas plagas del agua que se convierte en sangre, ranas, piojos, moscas, ganado que se enferma, personas que también se enferman, luego granizo, langostas, días de oscuridad y al final la muerte de los primogénitos, hasta que el faraón se convence y los deja libres. Hace un repaso comparando esa etapa de la historia de Israel con lo que está sucediendo en el tiempo que fue escrito el Apocalipsis. Vuelvo a decirles, hay una persecución, hay una amenaza contra las comunidades cristianas. Estaba prohibido ser cristiano, así de plano. Y el culto al emperador los obligaba a someterse, no solo políticamente, económicamente, sino también en lo religioso, a considerar al emperador romano como Dios. Y como se negaban, pues era cárcel, era muerte, era exilio. Eso es lo que está pasando. Y las comunidades, aquí está esta. Las comunidades cristianas, busca el 17, hijo, aquí está atrás, en Apocalipsis 17. Las comunidades cristianas pues estaban en así como, pues un desalentado, es decir, pues para vivir así mejor no quiero nada con esta fe. Y por eso Juan les escribe este libro y sí les describe pues todas las tragedias que están sucediendo, las guerras, el hambre, la enfermedad, la muerte. Dice, sí está sucediendo eso en el mundo, pero eso sea para que ustedes se enfoquen más en no hacer lo mismo. Es decir, y es un llamado también a la conversión. Si hay mucho mal, pues tú no hagas más mal del que ya existe. Si hay mucho mal, pero el mal no va a vencer. Es decir, son más los buenos. Y entonces voltea la mirada y lo pone en lo alto, en el trono de Dios, y dice, para Dios somos salvados, los que se han mantenido fieles, los que no se han arrodillado, esos van a vencer. Es una que les está repitiendo constantemente. El problema en el Apocalipsis es su lenguaje. Es un lenguaje que te dice una cosa, pero que debes entender otra. O sea, toma imágenes, números, colores, como ya lo vimos también, el número de la bestia para referirse al emperador. Es un lenguaje con clave, pues, en pocas palabras, para que lo entiendan. Dice, el que es inteligente entienda lo que se está diciendo aquí. Y miren, y en este lenguaje, el capítulo 17 hace una referencia a Babilonia y la llama así, la gran prostituta, así lo llama. Babilonia en ese tiempo ya no era una potencia mundial, no era un imperio, pero lo fue por muchos siglos. Y de hecho, para el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, Babilonia representaba el signo del opresor, porque cuando vino Babilonia, cuando ellos eran los meros, pues conquistaban y quemaban ciudades y sometían y esclavizaban y también imponían su fe, su religión. Entonces, en la historia bíblica, Babilonia representa el imperio, el poder, el que oprime al pueblo de Dios. Y aquí utiliza esa imagen de Babilonia, pero refiriéndose a Roma. A Roma. ¿Por qué Roma? Roma era la capital del imperio romano. Ahí vivía el César, ahí estaban todo el consejo, los senadores, todo de ahí se decidía, y Roma dominaba todo el norte de África, Europa y el Medio Oriente. Era un imperio muy, muy grande y por muchos siglos. Y por eso el dominio era por la fuerza. Tenía sus soldados, tenía su control, tenías que pagar impuestos.
Ahí en ese tiempo es cuando nace el cristianismo. Vamos a leer. Capítulo 17, Apocalipsis. No se asusten del lenguaje que tiene, pero pues así lo maneja. Entonces vino uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y me habló así: ven, te mostraré el castigo de la gran prostituta, la que está sentada sobre muchas aguas, con la que han fornicado los reyes de la tierra, la que ha emborrachado a los habitantes de la tierra con el vino de su prostitución. Y fui llevado en espíritu al desierto y vi allí a una mujer sentada sobre una bestia de color escarlata, cubierta de títulos blasfemos, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. La mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, enjollada con oro, piedras preciosas y perlas. Tenía en su mano una copa de oro llena de abominaciones y las impurezas de su prostitución. En la frente llevaba escrito un título enigmático: La Gran Babilonia, madre de las prostitutas y de las abominaciones de la tierra. Y vi que la mujer estaba ebria de la sangre. Okay. Enfrente me lo llevaba el gran título. Y vi que la mujer estaba ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Hagamos una pausa ahí. ¿A quién está describiendo? Está, como dice, una mujer dedicada a la mala vida, sentada en esta bestia monstruosa de muchas cabezas y 10 cuernos. Recuerden que esa descripción de esa bestia ya la había hecho antes, y se refiere al imperio con los distintos emperadores que había habido en las distintas épocas. Esa es la bestia, así los describe. Esa es la historia de Roma. Ahora, dice que está sentada sobre muchas aguas. Si se fijan, la península de Italia está rodeada del el mar Adriático, está también el mar Mediterráneo. O sea, está sentada sobre muchas aguas. Y también está en Roma, en el corazón de Roma pasa el río Tíber. Entonces hace una descripción. Ahora dice que ha emborrachado, dice, a las naciones con el poder. Pues sí, con el comercio, con las negociaciones, con todo lo que Roma les podía ofrecer. Dice, muchos se han enriquecido. Dice, muchos se han prostituido. Es decir, han traicionado su fe por el poder. Así lo describe. Está describiendo. Habla de Babilonia, pero está describiendo a Roma, la capital del imperio romano. Después voy a hacer un comentario. Continúo en el siguiente sección donde dice: explicación del símbolo de la bestia y la prostituta. Está interesante. Porque, y esto también, en la Biblia hay ocasiones, ¿qué querrá decir esto? Si leemos un poquito más adelante, la Biblia misma te va a explicar de qué se trata. Y aquí en esta sección te va a dar la explicación de qué está hablando. Vamos a ver. Al verla me quedé muy asombrado y el ángel me dijo: ¿por qué te asombras? Yo te explicaré el misterio de la mujer y de la bestia que la lleva, la que tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Muy bien, a ver, explícame. La bestia que has visto, que era y ya no es, va a subir del abismo, pero se dirige a la destrucción. Primera sentencia. O sea, decir, Roma como símbolo de dominio, de opresión, va a caer. ¿Cuándo? Dice, no sé, pero va a caer. Tiene un fin. Los habitantes de la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida desde la creación del mundo, se sorprenderán cuando vean que la bestia, que era y ya no es, reaparecerá. Es decir, de pronto, y sí, hubo tiempos de decadencia que parecía que se destruía, y después volvía a resurgir. Y así fue por muchísimos años, aun cuando Roma ya después se hizo cristiana. Después de Constantino, el emperador Constantino, hay un cambio y se le llamó después el Sacro Imperio Romano, donde sí estaba el emperador, pero el papa en cierta forma llegó a tener también ese poder, no político, pero debajo del agua sí. Y entonces
pero pasaron muchos siglos de decadencia y de gloria, decadencia y gloria. Por eso así lo está explicando. Sigo adelante. Aquí se requiere una mente con inteligencia, versículo 9. Aquí se requiere una mente con inteligencia. Todo el Apocalipsis, cuando hace ese comentario, te dice, hey, échale cabeza, piénsale qué es lo que quiere decir este escrito. Es lo que les está pidiendo, con inteligencia. Expliquemos, las 7 cabezas son 7 colinas donde está asentada la mujer. De hecho, Roma, la ciudad, fue fundada, había 7 colinas, donde es el corazón de Roma, donde está el foro romano, el coliseo, todo eso, hay 7 colinas. Y todavía en una de ellas, pues donde está actualmente el palacio de gobierno de Italia. Y pues hay otras construcciones que en la historia se han ido agregando, pero son 7 colinas. Roma fue fundada en 7 montecitos que estaban ahí a la orilla del río Tíber. Primera explicación, ya nos dijo qué es. 7, pero camina, bueno, dice, son también 7 reyes. Es lo que les digo de las cabezas. Las cabezas del monstruo son 7 reyes, 7 emperadores. 5 han caído, 1 existe, sé que todo el que estaba, el otro aún no ha llegado, pero cuando llegue durará poco tiempo. Entonces todavía faltaba otro emperador más. Dice. Ya 5 han pasado, ahorita está 1 y va a venir otro. Entonces, si uno lo toma literal, pues uno empieza a hacer, ¿se acuerdan un dibujo que les puse aquí? Así un monstruo ahí, ¿no? Con varias cabezas y todo. Pero esa descripción está describiendo un imperio, una ciudad con su historia. Y lo que ha representado para los cristianos, pues ha sido autoridad, pero también violencia y destrucción. Por eso lo ponen así como algo monstruoso, no lo ponen como algo, como cuando describen, no sé, los ángeles, cuando describen el cielo, cuando describen el lugar de Dios. Es una descripción diferente. Luego dice, los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido un reino, pero recibirán autoridad real junto con la bestia por una hora, una autoridad temporal. No es eterno. El único eterno aquí, ¿quién es? Es Dios. Y entonces nos pueden atemorizar gobernantes, reyes, príncipes, lo que sea, dice, pero ellos su poder es temporal y Dios es eterno. Por eso pone aquí una hora. Una hora pasa rápido. Sigo adelante, versículo 13. Estos tienen un solo propósito, estos reyes, entregar su poder y autoridad a la bestia, al poder central del imperio romano. Harán la guerra contra el Cordero. ¿Quién es el Cordero? Jesús. No, ustedes ya están bien, ya se la saben. Entonces, pero que también uno dice, si no tienes claro quién es, pues quién es el Cordero, quién es la bestia. Una vez que identificas a esos personajes, sabes de qué está hablando. Dice, entonces, esos tienen su propósito, entregar su poder, el Cordero, pero el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y con Él estarán los llamados, los elegidos y los fieles. Y añadió, las aguas que has visto donde está sentada la prostituta son los pueblos, las multitudes, las naciones y las lenguas. Aunque se compara con el mar, donde está sentada pues la península, pues también dice, es como el que flota por encima de todos los reinos, países y pueblos. Es el que tiene la máxima autoridad. Entonces, esas son las aguas. Los 10 cuernos que has visto y también la bestia odiarán a la prostituta. La asolarán y la dejarán desnuda. Devorarán sus carnes y la destruirán con fuego. ¿Eso qué quiere decir? Que los que al principio eran aliados de Roma y aún dentro de Roma misma habrá esas luchas internas de poder
donde se va a empezar a destruir. Por ejemplo, Julio César fue asesinado. Lo apuñaló un miembro de su guardia, de ellos mismos. Otros emperadores fueron envenenados. Otros murieron en batalla. Otros murieron de enfermedad. Pero dentro del mismo poder, dice, va a haber esas divisiones y ahí mismo sucumbirá, dice. Y los que eran tus amigos, por conveniencia, se volverán contra ti. Cuando vieron que Roma estaba débil con la invasión de lo que llaman los bárbaros, las tribus que venían del norte, que lograron invadir, pues otros pueblos se les juntaron y dijeron, aquí es cuando acabemos con la autoridad romana. De ahí, de ese periodo, pues surgen también pequeños reinos, los francos, los godos, y los países que hoy conocemos, como la península de España, Francia, no estaban limitados como están ahora, pero esas regiones fueron divisiones del imperio romano. Pero es una historia más larga. Seguimos, entonces sus mismos aliados la destruirán. Versículo 17, Dios les ha puesto en sus corazones ejecutar su designio, hacer que ellos lleguen a un acuerdo para entregar sus reinos a la bestia, hasta que se cumplan las palabras de Dios. La mujer que has visto es la gran ciudad, la que tiene la soberanía sobre los reyes de la tierra. Entonces, algo que nos facilita este capítulo es que nos explica de quién está hablando. Ahora, vengo a la otra cosa. Este capítulo 17, a menudo se ha aplicado a la actualidad. Se puede aplicar a cualquier imperio. Si uno dice, está hablando de, Dios sí, en lugar de, ponle el nombre que tú quieras, de los actuales poderes o imperios que existen, o los máximos, o los países más poderosos que están hoy. Y ahora, aún ni siquiera ya son países. Ahora hay otros poderes que no son, plenamente identificables. El poder económico es uno. Hay personas que no conocemos ni los nombres y toman decisiones por países enteros. El poder militar, por supuesto, que está al servicio de otros intereses. El poder político sigue siendo, y hoy actualmente hablaríamos también el poder de los medios de comunicación. El poder de manipular, por ejemplo, a través de las redes, del internet, de lo que vemos todos los días, de lo que consumimos. Te hacen creer, o nos hacen creer, para no excluirnos, verdades que no lo son. Si te bombardean y vas viendo un video tras otro, acabas convenciéndote de que las cosas son así. Y a una persona que a lo mejor no es mala, la ponen mala, tú vas a creer que es mala porque tiene 20 videos que hablan mal de él, o más, o miles. O al revés, pueden hablar bien de un lugar, de un país, de unas decisiones, y cada quien cuenta su verdad. Entonces, hay poderes que no son territoriales, no tienen un lugar, pero tienen un inmenso poder. Y hablamos de lo económico, de la comunicación, de lo político, y también lo religioso. No queda excluida también un poder que no es visible, pero que también se puede utilizar para eso. Aquí la cuestión es que quien lo toma dice, pues ya ves, por ejemplo, el que es anticatólico, pues va a decir, ahí está hablando de Roma, pues ahí está el Vaticano, ahí está el Papa, y ahí empiezan a hacer toda una aplicación. Pero ese texto se refiere al imperio en el momento en el que estaba. Que se puede aplicar a otras realidades, sí, también, pero es sacarlo a veces de contexto. Describe el mal en el mundo, los imperios han surgido y suben y bajan y pueden pasar 100, 200, 300 años. Pensemos lo que significó, la colonización
europea, el poder como de Inglaterra, de Francia, de España, la cantidad de territorio que dominaron. Y después la independencia pues fue también dejando los territorios autónomos, los países que hoy conocemos y a los que pertenecemos. Pero pues son imperios que nacen, tienen mucho poder, luego decaen y así está. En medio de todo eso, pues siempre hay que recordar lo que dice esta descripción muy bonita que pone aquí, el del Cordero. El Cordero los vencerá porque Él es Señor de señores, Rey de reyes, y con Él estarán los llamados, los elegidos y los fieles. ¿Quiénes son? Pues los que no han traicionado su fe, los que no se han vendido, no se han prostituido, siguiendo a veces poderes o sometiéndose a poderes humanos. Es una reflexión muy fuerte este capítulo 17. O sea, suena duro, por eso les dije, el lenguaje tampoco lo suaviza. Y es una realidad que vivieron estos primeros cristianos enfrentando a un imperio tan grande y tan poderoso como lo fue Roma en su momento, y como a lo largo de la historia pues lo podemos seguir enfrentando. Entonces, ¿sí da miedo? Sí, por supuesto, cuando uno ve consecuencias, cuando te afectan de decisiones, ahora sí, decisiones de los poderosos. Y tú decir, ¿por qué Dios permite todo eso? ¿Qué no se da cuenta de lo que está pasando? ¿Por qué deja que la historia vaya así? Su respuesta está, y lo hemos visto en lo que se llama el juicio, que vimos en los 14 y 15, el juicio de Dios. Esto va a pasar. Hay una decisión final en la que Dios prevalece sobre todo eso. Y cada quien recibirá también, por tus obras buenas, recibirás pues tu premio. Por tus obras malas, recibirá también cada quien su castigo. Entonces, este capítulo nos acerca a entender un poquito más este lenguaje que maneja el Apocalipsis. Y lo bueno es que también, aunque habla los primeros versículos, los primeros 6, en la siguiente parte te da la explicación. Así que entendámoslo de esa manera. Lo asociamos inmediatamente y pensamos, es el diablo, y es el diablo, y es el diablo. Pues no, es la historia humana. Está describiendo una historia bien humana, con un lenguaje diferente. ¿Me expliqué con esto? No quiero seguir más adelante porque, bueno, después viene el anuncio de la caída de Babilonia, la caída de Roma, que era impensable, o sea, nadie podría creer que un imperio así iba a terminar, y terminó. Luego, la huida del pueblo de Dios tendrán que buscar esconderse, protegerse. Viene al final del versículo, del capítulo 18, la segunda parte, las lamentaciones. Hay todo lo que dice, pues te pasó esto, hay una explicación ahí, por haber sido así. Y al final cierra con la alegría de los santos en el cielo, los que triunfaron. Otra vez un mensaje para los desanimados, para que se animen. Viene la celebración de victoria y luego el jinete blanco, ándale, la venida del Mesías. Y ahí nos vamos acercando hacia el final, los últimos 2, 3 capítulos al 22, donde acaba. O sea, ya nos queda poquito, pero bueno, quedémonos aquí. Todo apunta a que las cosas no estaban bien, pero van a mejorar, dice. Dicen, no nos está yendo bien, les decía a los cristianos, pero no se desesperen. Que estos imperios, por más poderosos, por más aterradores que se vean, pasarán. Esa es la esperanza de aquí. ¿Me expliqué más o menos? Sí. Bueno, pues muchas gracias. Si gustan seguir conociendo cómo va a acabar la cosa, pues faltan ya unos cuantos, 3, 4 capítulos y ya acabamos esto y vamos a empezar otro ciclo y ya les anunciaré después. Tengan un bonito día.